convertirla en ácidos grasos. Esos ácidos grasos, junto con el glicerol, transformarlos en triacilglicéridos. El hígado también puede tomar esta glucosa y convertirla en colesterol. El hígado también puede tomar esa glucosa y convertirla en aminoácidos no esenciales. Todo eso puede hacer, pero el hígado también, además de utilizar la glucosa, el hígado también puede hacer lo contrario. El hígado en otras condiciones, la misma célula hepática, el mismo hepatocito, puede tomar el glucógeno y por el contrario convertirlo en glucosa. Y esta glucosa salir de la célula hepática para contribuir al mantenimiento de la glucosa. El hígado puede tomar el piruvato y convertirlo en glucosa. El hígado puede tomar los aminoácidos y convertirlos en glucosa. El hígado puede transformar los ácidos grasos, puede convertir, los ácidos grasos libres, los puede convertir en cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos transformarlos en glucosa. El hígado puede hacer eso. Pero ¿cómo sabe el hígado? ¿Cómo sabe el hígado? Que debe tomar la glucosa que viene del torrente sanguíneo, y transformarla en todos esos compuestos. ¿Cómo sabe el hígado que en lugar de transformar la glucosa en glucógeno, debe transformar el glucógeno en glucosa y debe enviarlo al torrente circulatorio? ¿Cómo sabe el hígado eso? Por las enzimas. Por las enzimas. ¿Cómo? Por las enzimas. No. El hígado sabe todo eso, o puede saberlo. Tiene que responder y tiene que variar. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres dinámicos y tenemos que ajustarnos a las condiciones. ¿Ok? No siempre tenemos las mismas condiciones. Probablemente ya todos desayunaron. ¿Sí? ¿Desayunaron ya? No, ella no ha desayunado. No ha desayunado, no ha almorzado, no ha comido desde ayer. ¿Hasta qué hora comiste ayer? 12 de la noche. Desde ayer a las 12 de la noche ya no ha comido nada. Pero para que nosotros podamos funcionar, la glucemia, que son los niveles plasmáticos de glucosa, tienen que estar entre 70 y 110. Tienen que mantenerse ese rango. ¿Por qué? Porque si la glucemia baja de 70, entonces nuestras neuronas no pueden funcionar. Las neuronas de nuestro sistema, de nuestro organismo, utilizan glucosa como fuente de energía, son glucodependientes. Ellas necesitan glucosa para poder trabajar. No usan ninguna otra fuente de energía. ¿Por qué? Porque no pueden. Porque no pueden metabolizar los ácidos grasos, los aminoácidos, porque no pueden utilizar los ácidos grasos, porque los ácidos grasos no llegan al sistema nervioso. Y ellas pueden utilizar un poco los cuerpos cetónicos, pero ellas son glucodependientes. La función del hígado entonces, en el caso, ¿tu nombre? ¿Perdón? Eila. En el caso de Eila, el hígado de Eila está produciendo glucosa a grandes cantidades. ¿Por qué? Porque ella no ha comido. Ella no le ha metido glucosa al cuerpo de afuera. Ella no ha comido, no se comió el pancito que probablemente algunos de ustedes se comió, se desayunó, no se comió el cereal tampoco, no tomó la leche, no ha tomado café, no ha hecho nada. No ha comido absolutamente nada, pero ella está ahí sentada. Ella está ahí sentada, me puede escuchar, me puede entender, a pesar de que tiene ya más de 12 horas sin comer. Ella puede hacer todas esas funciones gracias a que su hígado es capaz de producir glucosa para que sus neuronas funcionen. Si eso no fuera posible, entonces la glucosa baja de 70 y entonces se tornaría somnolienta, en primer lugar se tornaría fría, pálida, sudorosa,
activaría el sistema adrenérgico. Y si eso sigue bajando, la glicemia sigue bajando, se tornaría somnolienta, luego estuporosa, convulsionaría, caería en coma y se muere. No comer. Excelente. En este caso, Bueno. ¿por qué no pasa nada de esto? Bueno, porque el hígado es capaz de tomar, ya el glucógeno de Eila se acabó hace rato, pero el hígado de Eila es capaz de tomar los aminoácidos que le están enviando al músculo, que le está enviando la célula muscular. Ella es capaz de convertir esos aminoácidos en glucosa, de manera que su glicemia o glucemia, a pesar de que tiene muchas horas sin comer, se mantiene normal. Pero yo almorcé antes de venir a la clase, por eso al principio le dije a las 12 y después le dije 12:30, porque no me iba a venir muriéndome del hambre. Dígame. Un cambio metabólico está predominando en ella. ¿Cómo se llamaría esa transformación de aminoácidos? Eso lo vamos a ir viendo. Te lo respondo. De todas maneras, esto se llama glucogenólisis, esto se llama lipólisis, esto se llama, o sea, la transformación de los triglicéridos en ácidos grasos se llama lipólisis, la transformación de los ácidos grasos en cuerpos cetónicos se llama cetogénesis, la transformación del piruvato y otros compuestos en glucosa se llama gluconeogénesis. ¿Okay? Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo, no se preocupen por eso lo vamos a ir viendo. De hecho, esto es simplemente para que puedan entender algo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Eso no es el ciclo de Cori, no, es otra cosa. El ciclo de Cori tiene que ver con alguno de estos elementos que estamos discutiendo en relación a los aminoácidos y el metabolismo de los aminoácidos, pero lo iremos viendo en su momento. El asunto es que nosotros, si nosotros comemos, ¿verdad? Y mi hígado sigue haciendo esto, entonces mis glicemias se irían a 200, 300, 400, que es lo que le pasa con mucha frecuencia a sus familiares diabéticos, que ustedes tienen 2 meses aquí en la facultad y probablemente ya más de una vez le llegaron y le preguntaron: mira, tomar la glucosa, la glicemia alta, ¿qué hago? ¿Ok? Entonces, si esto no se controla, si esto no se para, entonces las glicemias se elevarían por las nubes. Pero cuando yo comí, como yo comí, o ya yo almorcé, mi hígado está aquí. Mi hígado está tomando la glucosa para producir energía, mi hígado está tomando la glucosa para guardarla en forma de glucógeno para que cuando no coma, entonces poder transformar ese glucógeno en glucosa. Ahora, el hígado no tiene neuronas, el hígado no es una célula pensante, no tiene capacidad de pensamiento, pero sí tiene capacidad de respuesta. Resulta que el hígado, la función hepática, está bajo el control de las hormonas. Existen hormonas, como la insulina, que se secretan después de comer, y esas hormonas son capaces de promover todo esto. Pero existen hormonas también contrainsulínicas, como el glucagón, por ejemplo. En el caso de ella, si ustedes me miden la insulina a mí ahorita, probablemente mi insulina esté alta. ¿Por qué? Porque ya yo comí. Pero si le medimos la insulina a ella, lo más probable es que ella tenga niveles basales de insulina. Pero si le medimos el glucagón a ella, el glucagón de ella va a estar elevado. Porque el glucagón hace que el hígado produzca glucosa para mantener las glucemias dentro de los normal. Si ella come, cuando llegue a su casa, o si alguno de ustedes le da un caramelo, o le da una galleta, o le da un vasito con jugo, y ella come algo, entonces la secreción de glucagón bajará, la secreción de insulina aumentará, y su hígado pasará de esto a esto, de aquí a acá, gracias a la acción de las hormonas. Ahora, ¿cómo las hormonas hacen eso? Las hormonas hacen eso, son capaces de hacer eso porque las hormonas son capaces de regular la actividad de las enzimas. ¿Ok? Cuando la insulina promedia o media la respuesta, controla el metabolismo de la célula hepática y ella va a estimular las enzimas que hacen esto. Las enzimas que hacen esto
y las enzimas que hacen esto. Las va a promover, pero a su vez van a inhibir las enzimas que hacen esto, van a inhibir las enzimas que hacen esto, van a inhibir las enzimas que hacen esto, las enzimas que hacen esto y las enzimas que hacen esto para que el hígado no haga esto, sino que haga esto. ¿Ok? En el caso de ella, que no ha comido, el glucagón está activando las enzimas que hacen esto, promueve estas enzimas mientras que inhibe todas estas enzimas que están aquí. Y eso se hace gracias a la modificación, a dos grandes mecanismos. La primera es la modificación de la eficiencia de la enzima. En este caso son dos mecanismos, ¿quién se acuerda? Modificación covalente. Modificación covalente es una Y alostérica. y la modificación alostérica o la regulación alostérica. Ambas enzimas son capaces de promover señales que fosforilan algunas de estas enzimas para inhibirlas, o fosforilan algunas de estas enzimas para activarlas, o producen ciertas sustancias que van a regular la actividad de la enzima. Pero también ellas pueden modificar la concentración de la enzima. ¿Y cómo hacen eso? No, la temperatura y el pH es constante. En un individuo normal, bajo condiciones normales, la temperatura y el pH son constantes. Estamos hablando de una persona sana como ella. ¿Cómo puede modificar? ¿Cómo la célula puede modificar la concentración de la enzima? ¿Ah? No. Termina la idea. Sintetizando la enzima. Ajá, ¿y dónde se sintetizan las enzimas? El ribosoma. Correctamente, por inducción, que al inducir el gen, el gen se va a expresar, el gen se va a convertir en ARN mensajero, ese ARN mensajero se va a procesar y se va a convertir en una proteína, en este caso en una enzima. Aumentando la concentración de la enzima, aumentan los sitios catalíticos y por ende aumenta la actividad de la vía metabólica. Pero también puede haber represión, que es el mecanismo de regulación contraria. La hormona para la expresión del gen de esa enzima. Por lo tanto, se disminuyen los sitios catalíticos, la disponibilidad de los sitios catalíticos y por ende disminuye la efectividad, la concentración, de la enzima. Todo esto es lo que nosotros vamos a ver en el tema que vamos a comenzar a ver hoy, que se llama señalización celular. Porque esto que está aquí y esto que está aquí se produce gracias a una serie de mecanismos que permiten regular la actividad enzimática mediante mecanismos de regulación de la eficiencia y de la concentración de la enzima, pero se median a través de ciertas señales que en primer lugar va a ser mediado por las hormonas, pero en segundo lugar va a ser mediado por ciertas sustancias que estas hormonas inducen. Entonces la idea es que nosotros podamos saber qué es lo que está sucediendo en la célula para regular la actividad enzimática. Puse el hígado como un ejemplo, pero lo mismo pasa con la actividad muscular, con el tejido adiposo. Por ejemplo, el tejido adiposo de ella ahorita está degradando los ácidos, los triacilglicéridos que tiene guardados en el tejido adiposo, ya los está degradando, los está convirtiendo en ácidos grasos y glicerol.
Mientras que mi tejido adiposo está guardando ácidos grasos en forma de triglicéridos y gliceroles. Eso es lo que no nos gustaría a ninguno de nosotros que pasara, pero pues, ninguna. Es lo mismo, solo que el término correcto es triacilglicéridos, no triglicéridos. Es inteligente que sabe eso solo, o sea, todo eso No, no lo sabe, lo controla. Todos firmaron aquí, ¿verdad? no, El detalle es que la célula no sabe nada, no conoce nada, ella no aprende nada. Ella lo que tiene es la capacidad, la neurona aprende algunas cosas. Podemos decir que hay ciertos estímulos que podemos decir que son aprendidos, pero el resto de los tejidos no aprenden nada. Ellos no aprenden nada, ellos actúan en función en respuesta a una señal química. Las células hablan un idioma químico, liberan sustancias químicas que generan sustancias químicas que modifican la actividad de las enzimas o que modifican la actividad de las proteínas. como bueno, química orgánica, todo una respuesta específica a cierta. Ok, entonces la señalización celular viene a hacer eso. Viene a cumplir la misma función que la señalización en la ciudad, en nuestras ciudades, cumple. ¿Para qué es el semáforo? ¿Para qué es un semáforo? Para cumplir las señales de tránsito. Sí, podemos seguir o debemos parar. ¿Y cuál es el propósito? Controlar, ¿verdad? Para que no haya choques. Para que si todo el mundo respeta el semáforo, entonces no tiene por qué haber choques, porque la gente va a pasar cuando le toca pasar y va a esperar cuando le toca esperar, cosa que no sucede. Cosita. La gente no se lo hace. ¿Ah? La gente no se lo hace. La célula sana sí. La célula sana sí lo hace. En estado de salud, en estado de equilibrio, en estado de homeostasis, sí lo hace. Entonces, esa es la idea. La idea es que las diferentes señales que nosotros tenemos en la ciudad nos permiten entonces controlar las situaciones que ocurren en nuestra ciudad. Las señales que se generan a nivel celular también tienen la intención o tienen el propósito, el objetivo de controlar o modificar la respuesta metabólica de la célula para poder mantener el sistema en orden, para que todo funcione en orden, para que cada órgano cumpla con su función y cada quien pueda hacer su papel. Entonces nosotros estamos constituidos a su vez por diferentes tejidos. No solamente estamos constituidos por un tipo particular de tejido, sino que estamos constituidos por órganos, por células que constituyen órganos, por órganos que constituyen sistemas, aparatos o sistemas. Y esas diferentes células tienen diferentes funciones, tienen que cumplir con su función. Ninguna célula o ningún sistema es más importante que otro, porque no podemos decir, o sea, el sistema nervioso es más importante, ¿no? El sistema nervioso controla, pero el sistema nervioso sin el hígado, sin el corazón, sin el riñón, sin el intestino, no funciona, sin el sistema inmunológico no funciona. Y a su vez el hígado no funciona, el corazón no funciona, el estómago no funciona si el sistema nervioso falla. Y el tejido adiposo no funciona si el tejido pancreático falla. Entonces, la estrecha regulación que se produce en la actividad de cada uno de los tejidos es producto de un sistema de señales químicas que permiten la interconexión entre los diferentes tejidos. Así por lo menos nosotros podemos decir, prendiendo bastante la imaginación, podemos decir que por ejemplo esto es una célula muscular lisa de un vaso sanguíneo y esto que está acá
una célula endotelial, y esto que está acá es el vaso sanguíneo con la sangre, y esto que está aquí es una célula grande con un núcleo desplazado hacia la periferia que está llena de líquidos, que es el adipocito, y esta célula hexagonal que está acá es la célula hepática. ¿Qué sucede? Que estos tejidos tienen la capacidad de producir ciertas sustancias que, por ejemplo, la célula endotelial es capaz de producir ciertas sustancias que, si interaccionan con el receptor que está sobre sí misma, es capaz de regular la funcionalidad de la célula endotelial, que no es una célula inactiva, una célula metabólicamente muy activa, que produce muchas sustancias y que el endotelio tiene la función principal de mantener el equilibrio entre la agregación plaquetaria y la anticoagulación, el equilibrio entre la migración de las células blancas y que las células blancas se mantengan circulando por el torrente circulatorio. Quien regula eso es la célula endotelial. La célula endotelial también es capaz de producir sustancias que pueden migrar a través del tejido intersticial hasta la célula muscular lisa y promover la vasodilatación, porque es el endotelio el que tiene la capacidad o la responsabilidad de regular el tono vascular. Y el tono vascular depende, nosotros dependemos de ese tono vascular, la capacidad que tienen nuestros vasos de contraerse y relajarse, dependiendo de ciertas circunstancias vitales. Entonces, nosotros aquí tenemos un tono vascular dado, pero si por lo menos por alguna condición nosotros tenemos que pegar la carrera, nuestro sistema vascular, nuestros vasos sanguíneos tienen que responder a esa necesidad, y la circulación sanguínea varía, tiene que variar. Porque cuando ustedes están en el cine, le dan más ganas de orinar. Por el frío. ¿Y por qué el frío da más ganas de orinar? Porque se contraen los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que van a la piel, que van a la superficie, que van a las extremidades, se contraen. ¿Por qué? La idea es que entre menos sangre circule por las manos, por los pies, por las orejas, menos calor perdemos. Se guarda el calor, porque nuestro cuerpo tiene que regular su temperatura. Entonces, guardamos la sangre, le restamos sangre a los tejidos más periféricos para dárselo a los tejidos, a los órganos centrales, y así guardamos el calor. Esa es la razón por la que la gente que sufre hipotermia se le pueden necrosar los dedos, porque la vasoconstricción es tan severa que el flujo sanguíneo se torna ausente y los dedos se mueren, se necrosan, se ponen negros. Pasa lo mismo con la pulpa, pueden perder la nariz, pueden perder las orejas, pueden perder las piernas, los pies, porque el órgano, el sistema, nuestro cuerpo responde produciendo vasoconstricción, y esa vasoconstricción o vasodilatación es mediada por esto. ¿Por qué no dan ganas de orinar? Bueno, porque entonces el flujo sanguíneo renal aumenta y la producción de orina por ende aumenta. Pero también en algunas ocasiones existen órganos que son capaces de producir sustancias que viajan por el torrente circulatorio y que son capaces de modificar la actividad metabólica de un órgano que se encuentra lejísimo, que se encuentra a mucha distancia, a varios metros de distancia, si consideramos que el dedo gordo del pie le puede enviar señales al sistema nervioso central. Y esas señales están mediadas por sustancias que nosotros conocemos como hormonas, cuando se encuentran a distancia. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar cada uno de estos sistemas, nosotros debemos saber que existe en el sistema hormonal, nosotros debemos saber que existe una célula señalizadora. Esta célula señalizadora es capaz de producir y almacenar una hormona. Bajo ciertas condiciones, esa célula señalizadora es capaz de liberar la hormona. ¿A dónde? Al torrente circulatorio, a la sangre, la liberan a la sangre. Esas hormonas, dependiendo de sus características, deben viajar por la sangre
lo que implica que algunas no necesitan transportador, pero hay unas hormonas que por su naturaleza lipídica necesitan de un transportador, necesitan de unirse a una proteína para poder circular por el torrente sanguíneo. Esa hormona es capaz de viajar entonces por el torrente circulatorio y interaccionar o interactuar con la célula blanco. La célula blanco es la célula cuya función o cuya actividad se va a modificar. Y esa célula blanco, para poder interaccionar con la hormona, debe expresar el receptor para la hormona. Que también, con mucha frecuencia, este receptor es de naturaleza proteica. También es una proteína, así como en algunos casos las hormonas son de naturaleza proteica. ¿Ok? Y luego entonces la interacción de la hormona con su receptor va a conllevar entonces a la modificación de la actividad enzimática. Mediante modificación covalente, mediante regulación alostérica y mediante la modificación de su expresión genética. Entonces, nosotros vamos a ir estudiando una serie de complejos señalizadores. Y cuando nosotros vayamos a estudiar cada uno de esos, nosotros tenemos que estudiar cada uno de estos elementos. Nosotros vamos a estudiar la señalización de la insulina. Yo necesito saber qué célula produce la insulina. Yo necesito saber cómo se produce esa hormona y cómo se almacena. Yo necesito saber cuáles son los estímulos que hacen que esa hormona sea liberada. Yo necesito saber cómo viaja esa hormona por el torrente circulatorio, cómo es el receptor de esa sustancia, cuál es la modificación que ésta hace, cómo ella puede llegar a modificar la actividad enzimática, cómo esta interacción de la hormona con el receptor modifica la actividad enzimática, y eso es lo que vamos a ir estudiando progresivamente. Entonces, cuando hablemos de cada uno, nosotros tenemos que saber todos estos elementos que están descritos acá en esta pista. Entonces, nosotros tenemos diferentes sistemas de señalización. Este es el más clásico, que es el endocrino, el de la señalización endocrina, que es cuando una célula señalizadora produce una sustancia a la que llamamos hormona, que viaja por el torrente circulatorio y que va a interaccionar con una célula señalizadora y que puede interaccionar con esa célula señalizadora porque la célula señalizadora es capaz de producir un receptor que va a interaccionar con esa hormona, y esa hormona, mediante ese receptor, va a generar una serie de señales químicas que van a regular la actividad enzimática. Pero algunas sustancias, como las que vimos al principio, pueden ser producidas por la célula señalizadora, y la célula señalizadora es la célula blanco a su vez. O sea, ella produce la sustancia y esa sustancia actúa sobre ella misma, porque la célula señalizadora expresa el receptor para el señalizador, y eso es lo que conocemos el mecanismo de señalización autocrino. Autocrino porque es que ella misma se regula, ella misma regula la actividad, y la regulación de la actividad metabólica de la célula por el mecanismo autocrino implica también la modificación de la actividad enzimática. Por ejemplo, las prostaglandinas tienen actividad autocrina. Las prostaglandinas son producidas por el endotelio y actúan sobre el mismo endotelio. Ahora, algunas sustancias son capaces de interaccionar con células vecinas, pero que son diferentes, como en el caso de la interacción o la regulación que hace el endotelio sobre la actividad de la célula muscular lisa del vaso sanguíneo.
Ese mecanismo se conoce como un mecanismo paracrino. ¿Por qué? Porque las células están vecinas, pero en una célula diferente. Entonces, hay una célula señalizadora que produce una sustancia que difunde a través del intersticio y que va a interaccionar con una célula que se encuentra cercana a ella misma. En el caso, por ejemplo, del óxido nítrico, es una sustancia que tiene un mecanismo paracrino. El óxido nítrico es producido por la célula endotelial, pero el óxido nítrico actúa sobre la célula muscular. El óxido nítrico es el principal vasodilatador de nuestro cuerpo. Y bueno, el mecanismo endocrino, que es este que nosotros describimos así en la pizarra. Ok, existen diferentes formas en las cuales nosotros podemos clasificar las hormonas. Ya vamos entonces a hablar propiamente del sistema endocrino. Es importante también saber que hay ciertas sustancias que tienen un mecanismo similar, son producidas por una célula señalizadora, viajan por la sangre, interaccionan con un receptor que se encuentra en una célula diferente, que se encuentra a distancia, pero que sin embargo no se les atribuye como tal un mecanismo endocrino, como lo van a leer. Por ejemplo, las citocinas. Las citocinas son sustancias que son producidas por el sistema inmunológico y algunos tejidos, el estómago, el tejido adiposo, son capaces de producir citocinas, casi todos los tejidos. Pero sin embargo, no se le atribuye un mecanismo endocrino, no se le llama hormona a estas citocinas, porque, bueno, ellas forman parte del sistema inmunológico y se le ha clasificado de esa manera. ¿Por qué? Porque la mayoría de las hormonas se describieron hace mucho tiempo, están descritas desde hace muchos años. Y el mecanismo hormonal entonces se reservó para estas sustancias que se describieron como hormonas desde un principio. Estas sustancias que llamamos hormonas las podemos clasificar de diferentes maneras. Una de las primeras formas en las cuales las podemos clasificar es dependiendo del órgano que las produce. Entonces, si nosotros tenemos hormonas que llamamos las hormonas gonadales, que las produce el ovario, las produce el testículo, como la progesterona, el estrógeno y la testosterona. Nosotros tenemos hormonas pancreáticas, que son producidas por el páncreas endocrino, como la insulina, el glucagón, la somatostatina, el polipéptido pancreático. Existen hormonas, existe otro grupo de hormonas que son las hormonas suprarrenales, que son producidas por la glándula suprarrenal, como la aldosterona, como el cortisol, como la testosterona, que son producidas por la corteza suprarrenal, y la adrenalina, que es producida por la médula suprarrenal. Existen hormonas que se producen a nivel del hipotálamo y se llaman hormonas hipotalámicas, como la TRH, y existen hormonas hipofisarias que se producen a nivel del hipófisis, como la TSH, la ACTH, la hormona antidiurética, la prolactina. Todas esas son hormonas que se producen ahí. Entonces, dependiendo del órgano en donde vienen, entonces nosotros las llamamos así: hormonas gonadales, las que producen las gónadas; las hormonas hipofisarias, las que producen el hipófisis; las hormonas hipotalámicas, las que producen el hipotálamo; las hormonas pancreáticas, las que producen el páncreas; las hormonas tiroideas, las que producen el tiroides, y así cada una de las glándulas endocrinas clásicamente descritas. Por ejemplo, yo metería el estómago y metería el tejido adiposo dentro del sistema endocrino. Sin embargo, la clasificación del sistema endocrino existe desde hace mucho tiempo y se ha mantenido así en el tiempo. Las hormonas también las podemos clasificar dependiendo de su naturaleza química. Y dependiendo de su naturaleza química, nosotros las podemos dividir en tres grandes grupos. Las hormonas que derivan de un aminoácido, que son sintetizadas a partir de la tirosina, como las hormonas tiroideas, la tiroxina y la tetrahidrotironina, la T3 y la T4, la adrenalina, la dopamina. Son hormonas que se sintetizan a partir de la modificación de un aminoácido. Existen hormonas esteroideas que derivan a partir del colesterol, del anillo del colesterol. Entre esas están las hormonas gonadales, el estrógeno, gestágeno, testosterona, la aldosterona, el cortisol. Son hormonas de naturaleza esteroidea. Y existen las hormonas de naturaleza proteica,
en cuyo caso estas hormonas son polipéptidos, o sea que tienen menos de 50 aminoácidos en su estructura, o una proteína propiamente dicha, o sea que tienen más de 50 residuos de aminoácidos dentro de su estructura y que pues tienen esa característica. En común, tenemos entonces que, por ejemplo, las hormonas esteroideas, como son de naturaleza lipídica, ellas no pueden viajar por el torrente circulatorio, porque todo lo que es lipídico es hidrofóbico, le tiene miedo al agua y no puede viajar. Entonces, ¿qué hace el organismo para mover las sustancias lipídicas? Las une a una proteína. Hace que esta sustancia de naturaleza lipídica se pueda unir a una proteína para que pueda unida a esa proteína viajar por el torrente circulatorio. Entonces, la mayoría de las hormonas esteroideas tienen un transportador, tienen una globulina transportadora de. Hay una globulina transportadora de hormona tiroidea, en el caso del primer grupo. Existe una globulina transportadora de estrógenos, de hormonas sexuales. Existe una globulina para el transporte del cortisol y siempre está la albúmina. La albúmina, que es una globulina plasmática, una proteína plasmática muy abundante, la principal proteína plasmática y que tiene la capacidad de unirse con menos afinidad, con un KM más elevado, para que vayamos practicando esta parte, un KM más elevado, pero que pueden unirse, casi todas ellas pueden unirse a la albúmina. Las hormonas de naturaleza proteica, al ser de naturaleza proteica, son hidrosolubles. Entonces, como son hidrosolubles, ellas no necesitan transportador. Ellas son secretadas al torrente circulatorio y pueden viajar solitas por el torrente circulatorio sin problemas. Pero, un aspecto común a todas estas es que las hormonas de naturaleza proteica tienden a ser sustancias de alto peso molecular. Como son sustancias de alto peso molecular, no pueden atravesar la membrana plasmática. ¿Algunos ya han leído algo sobre membrana o no? No, que es una doble capa lipídica. No sé, eso que aparece en el diapositivo entre paréntesis. También se hidrofílica y El número de carbono, sí. tiene estructura de mosaico fluido, no sé. Muy poquitas cosas se deben de membrana plasmática. Julia no, es que eso lo van a dar en biología. Julia no nos explicó eso. No. Toda célula, Tiene una membrana plasmática. cualquiera, puede ser una célula nuestra, puede ser una célula de nuestro organismo, un enterocito, Calmado. una célula parietal del estómago, una neurona, una célula beta pancreática, no sé, un queratinocito de la piel, un linfocito, un eosinófilo dentro de las células sanguíneas. Incluso las bacterias tienen algo que nosotros llamamos membrana, se llama membrana plasmática. Voy a ser muy rápido aquí porque esto no me toca a mí, esto le toca a su profesor de biología celular. La membrana plasmática tiene la capacidad de separar a la célula de su entorno. Ella tiene un espacio que es de ella y que no tiene que tiene la capacidad de interaccionar, pero que la separa del entorno. Esa membrana plasmática está constituida por unos señores y lo voy a escribir porque realmente esa membrana plasmática está constituida por sustancias que tienen una estructura similar a esta. Un glicerol, residuo de glicerol,
que tienen en posición 1 y posición 2 tienen un ácido graso, normalmente tienen un ácido graso poliinsaturado o un ácido graso saturado o dos ácidos grasos poliinsaturados, y en la tercera posición tiene un fosfato, y a ese fosfato está unido una de estas moléculas, inositol, serina, tanolamina o colina. Esto que está acá es una molécula anfipática, una molécula anfipática, no antipática, anfipática. Las moléculas anfipáticas tienen la capacidad de que ellas tienen una porción que es polar y una porción que es no polar, o sea, una porción que es hidrófoba y una porción que es hidrófila, o sea, una porción que puede interaccionar con el agua y una porción que no interacciona con el agua. Entonces, estos señores que están acá, por lo menos en el caso del inositol, el inositol tiene 3 hidroxilos. Esto le da capacidad polar. La serina es un aminoácido que tiene carga positiva, también le da capacidad polar. Entonces, normalmente los fosfolípidos son representados por una cabeza, que en esta cabeza está esto que está acá. Esto que está acá es la cabeza del fosfolípido, y 2 colas, que son estas señoras que están acá. ¿Ok? Entonces, normalmente se representan con una estructura similar a esta, que es una cabeza y 2 colas. Esto que está acá es la representación de esto que está acá, que es un fosfolípido. Estos fosfolípidos son los que forman la membrana plasmática. Entonces, si yo tengo un pedazo de célula, esa membrana plasmática está constituida por una bicapa de fosfolípidos. Están más pegaditos uno del otro. Recuerden que yo no sé dibujar. ¿Okay? Y esto se repite a lo largo de toda la membrana plasmática. No, es la parte polar, que normalmente son los fosfolípidos, esa parte polar, que puede estar en contacto con agua. Recuerden que esto es el medio extracelular, y en el medio extracelular hay agua. Y esto es el medio intracelular, que es el citoplasma, que también es 60% agua. Entonces, la mayor parte de esa estructura, como lo hemos venido diciendo desde el principio, todas las reacciones químicas en los compuestos biológicos son reacciones químicas que se dan en un medio acuoso. Entonces, ¿qué pasa? Que esta membrana, esta capacidad anfipática de la membrana plasmática le permite estar en contacto con el medio intracelular e intracelular, que son principalmente agua, pero también separarlos de esta barrera, esta membrana, esta bicapa lipídica hace una membrana que separa físicamente el medio extracelular del medio intracelular. La separa físicamente, de manera que el medio intracelular es completamente distinto al medio extracelular. Por ejemplo, en el medio extracelular hay mucho sodio, mientras que en el medio intracelular hay poco sodio. En el medio extracelular hay poco potasio, pero en el medio intracelular hay mucho. En el medio extracelular hay calcio, mientras que aquí adentro no hay calcio. El calcio está guardado, siempre está guardado. Lo que la célula tiene de calcio lo guarda en el retículo endoplásmico, porque afuera es mortal. Entonces, por eso es un ejemplo de cómo la membrana plasmática puede separar y hacer completamente distinto el medio intracelular del medio extracelular. Ahora bien, en esta membrana plasmática, en esta membranita plasmática, nosotros tenemos que esa membrana plasmática sirve también de anclaje para proteínas. O sea, que no solamente son lípidos, no solamente son fosfolípidos, sino que la membrana plasmática tiene dentro de su estructura proteínas. Entonces, estas proteínas, si nosotros tenemos un pedacito de célula y decimos que este espacio es la membrana plasmática y que esto es el medio extracelular y esto es el medio intracelular, nosotros tenemos que existen proteínas que, por ejemplo, pueden atravesar por completo la membrana plasmática y ser canales. Entonces, por ejemplo, el sodio, que está más concentrado afuera que adentro,
a través de un canal este sodio puede entrar a la célula por difusión facilitada. ¿Se acuerdan del experimento en biología? Que ustedes ponían una bolsita y dividían dos cosas y a uno le ponían azul de metileno y al otro no, y cómo el azul de metileno podía difundir al otro lado. ¿No se acuerdan? ¿No lo hicieron? No hice. Ah, perdón, es que ustedes son de los... Sí, se me olvida esa parte con ustedes, que son el producto de la pandemia. Yo como mucho en la medicina y ya. El calcio tiene un canal, existe un canal de calcio, pero que normalmente está cerrado. Bueno, esto también se regula, ¿no? El calcio también tiene un canal que puede permitir que el calcio entre a la célula. Yo vi en TikTok que son por bombas. Entonces, ¿Son qué? Por cuando bombas. nosotros tenemos una proteína que está anclada a la membrana y esa proteína la atraviesa por completo, entonces nosotros decimos que eso es una proteína integral de membrana. Cuando la atraviesa completo y esa proteína tiene contacto tanto con el medio extracelular como el medio intracelular, nosotros decimos que es una proteína integral de membrana. Es algo que tienen que tomar nota porque lo van a escuchar mucho en esta clase. Entonces, cuando esta proteína, recuerden que esto que está acá, este canal son proteínas. Los canales transportadores son proteínas. Los receptores, por ejemplo, el receptor de insulina, que es un receptor integral de membrana. ¿Por qué es un receptor integral de membrana? Porque atraviesa la membrana plasmática completa, desde afuera hacia adentro. Entonces, cuando nosotros tenemos una proteína integral de membrana, nosotros decimos que esa proteína tiene dominios. Y lo van a escuchar mucho. En el caso, por ejemplo, del receptor de insulina, nosotros decimos que este receptor tiene un dominio extracelular, que es la porción de la proteína que está fuera de la célula. Esta proteína tiene un dominio intracelular, que es la parte que está dentro de la célula, y tiene un dominio transmembranal, que es la porción de la proteína que atraviesa la membrana plasmática. Porque no todas las proteínas son integrales. Por ejemplo, los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son glicoproteínas, forman parte de las glicoproteínas de señalización, pero ellas están afuera. Ellos están anclados a la membrana, pero están afuera. Entonces eso no es una proteína integral. ¿Por qué? Porque solamente tiene una porción que está unida a la membrana y una porción extracelular. No tiene dominio intracelular. Entonces no son proteínas integrales. Hay proteínas que se encuentran ancladas a la membrana, pero hacia su cara interna. Por lo menos como la adenilato ciclasa, que vamos a conocer en un ratico, que es la que se encarga de transformar el ATP en AMP cíclico. Esa adenilato ciclasa es una proteína intramembranosa, o sea, está dentro de la célula. Está anclada a la membrana plasmática, pero está dentro de la célula. No tiene un dominio extracelular, por ende no es una proteína integral de membrana. Ese concepto se entiende. Que no entiende. O sea, intramembranoso cuando de afuera se van a bajar y hace como un nexo, y intramembranoso ya es cuando está dentro de la misma membrana. Yo tengo esto que está acá. Yo tengo una proteína que, por ejemplo, voy a hacer esto, y es la misma proteína, por supuesto. Y dentro deja un espacio vacío, dentro de su estructura deja un espacio vacío, que sirve, por ejemplo, para que el agua entre, para que el agua pase por aquí y pueda entrar a la célula. Eso es una proteína integral de membrana. ¿Por qué integral? Porque está metida a lo largo de toda la membrana plasmática, teniendo una parte fuera de la célula que llamamos dominio extracelular, una parte que está dentro de la membrana plasmática que llamamos dominio transmembranal, y una parte que está dentro
del citoplasma que llamamos dominio intracelular. Tampoco es que es física cuántica, ¿no? Es simplemente un poquito de razonamiento, un poquito de imaginación. Entonces, cuando un sustrato va a llegar al citoplasma, tiene que pasar por el sustrato. Sí. Siento que va O a sea, ser un el poquito. pase y de ahí se hacen las reacciones metabólicas. No me digo eso. Es como la puerta. Es que son cosas. No solamente esa estructura la tenemos en la membrana plasmática, nosotros dentro de la célula, nuevamente, parte del problema de no haber visto biología primero. Nosotros tenemos organelas intracelulares. Bueno, nosotros tenemos una organelita que se llama la mitocondria. La mitocondria tiene, igualito que eso, una membrana mitocondrial externa y tiene adentro otra membrana mitocondrial interna. Entre las dos membranas está el espacio intermembrana y dentro de la membrana mitocondrial interna está la matriz mitocondrial. Esto que está aquí, la membrana mitocondrial externa, es porosa y muy poco selectiva. Cuando nosotros decimos que una membrana es selectiva, quiere decir que solamente ciertas sustancias atraviesan la membrana. Cuando una membrana es muy selectiva, para que algo la pueda atravesar, tiene que tener un transportador, si no, no la atraviesa. Entonces, la membrana mitocondrial externa es muy poco selectiva porque tiene poros por donde entra lo que sea, de manera que este espacio que está acá es casi lo mismo que este espacio que está acá. Es casi que lo mismo que el citoplasma en general. Pero la membrana mitocondrial interna es altamente selectiva. Solamente sustancias pequeñas y solamente sustancias que tengan un transportador específico pueden atravesar la membrana mitocondrial interna. Nada atraviesa la membrana mitocondrial interna a menos que tenga un transportador, y lo que no tenga una proteína transportadora no atraviesa, no entra en la membrana mitocondrial. El núcleo, por ejemplo, el núcleo de la célula tiene dos membranas. Tiene igual una membrana interna y una membrana externa. La membrana interna del núcleo es altamente selectiva, más selectiva que la membrana mitocondrial interna. Al núcleo solamente entra lo que tiene permiso para pasar. Eso es como el pentágono. Para ir dentro del núcleo solamente entra lo que tiene pase. Si no tiene pase para entrar, no va a entrar nunca al núcleo. Existen otra serie de membranas, como el retículo endoplásmico, en su forma lisa o rugosa, el lisosoma, el aparato de Golgi, que por ejemplo en el caso del retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, ahí se produce la síntesis de ciertas proteínas y la maduración de ciertas proteínas. Los lisosomas, que son estructuras intracelulares que degradan proteínas, que se producen la degradación de sustancias, bueno, y algunos otros organelas me interesa que nosotros reconozcamos. Esto es lo que simplemente necesito que sepan. Yo no les voy a evaluar esto porque incluso lo van a evaluar en biología. Inhibiendo la actividad de ciertas enzimas mientras promueve la actividad de otras mediante modificación covalente y modulación alostérica, y regulando la concentración de la enzima al inducir el gen de esa enzima o al reprimir el gen de esa enzima. Que las hormonas, que son las sustancias señalizadoras o ese primer mensajero, esas hormonas las podemos clasificar dependiendo de su órgano de origen, las podemos clasificar dependiendo de su naturaleza química. Les doy 5 minutos para que respiren. Localizado a nivel de la membrana celular, que con frecuencia no, con casi todos los casos, a excepción de 1 o 2 excepciones, estos receptores son proteínas integrales de membrana, como acabamos de reconocer o de describir, y en donde el dominio extracelular es el dominio de interacción
de la hormona con el receptor. Estas hormonas, el mecanismo de acción a través de un receptor de membrana es el mecanismo clásico de acción de las hormonas de naturaleza proteica. Porque como son de alto peso molecular, ellas no pueden ingresar al interior de la célula y tienen que interaccionar con un receptor que se encuentra a nivel de la membrana, no pueden llegar al citoplasma. No me digan nunca, por favor, que la insulina entra al citoplasma porque lo va. Abrir. El otro mecanismo de acción es la hormonas que se unen a receptores citosólicos. En este caso, estas membranas sí, estas hormonas sí pueden atravesar la membrana plasmática, pero no pueden atravesar la membrana nuclear. Y en este caso es el ejemplo clásico, aunque es compartido con otras sustancias, de las hormonas esteroideas. La mayoría de las hormonas esteroideas, su receptor se localiza a nivel del citoplasma. Y las hormonas de unión a receptores nucleares, que en este caso el receptor se encuentra a nivel del núcleo. Esta hormona debe ser capaz de atravesar la membrana plasmática, debe ser capaz de atravesar la membrana nuclear y llegar al interior del núcleo e interaccionar con el receptor que se encuentra unido al ADN. Este es el mecanismo de acción principalmente de las hormonas de naturaleza que derivan de aminoácidos, como las hormonas tiroideas, pero también el mecanismo de acción de algunas vitaminas, como en el caso de la vitamina D, en el caso de la vitamina A, que también tienen receptores nucleares. Vamos a ir uno por uno. Sí, y estaban por fuera. Entonces, las hormonas que actúan a través de receptores de membrana normalmente son de naturaleza proteica, oligopeptídica o peptídica. Sin embargo, algunas hormonas esteroideas o las hormonas esteroideas también tienen mecanismos de acción a través de receptores de membrana. Lo característico es, como les comenté, debido a que son solubles en agua, ellas pueden viajar por el torrente circulatorio sin necesidad de un transportador, pero por su alto peso molecular no pueden pasar al interior de la célula y por ende tienen que quedarse afuera y enviar una señal que va hacia el interior de la membrana. Entonces, en el mecanismo de acción, ellas se van, la hormona, o tenemos una célula señalizadora que produce en este caso la transcripción de un gen, produce entonces una hormona de naturaleza peptídica. Esa hormona de naturaleza peptídica se almacena en gránulos de secreción bajo ciertas señales, se libera al torrente circulatorio, viaja solita por el torrente circulatorio. ¿Y quiénes le hacen caso a esa hormona? No el receptor, la célula que tiene ese receptor. La célula blanca. O sea, ¿por qué el hígado responde a la insulina? Porque tiene un receptor de insulina. ¿Por qué la célula muscular esquelética responde a la insulina? Porque tiene un receptor de insulina. ¿Por qué el tejido adiposo responde a la insulina? Porque tiene un receptor de insulina. ¿Y cómo hace el tejido adiposo para no responder a la insulina? Quita el receptor. Quita el receptor. Deja de expresar el receptor deja de estar en la membrana plasmática y entonces ya el tejido adiposo no le hace caso a la insulina, no responde a la señal insulínica y eso es lo que ocurre en la insulinoresistencia. Eso es lo que pasa con todos los que en este salón tenemos algún grado de sobrepeso o obesidad, que debemos tener algún grado de resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina empieza en el tejido adiposo. Y el tejido adiposo, ¿por qué deja de hacerle caso a la insulina? Porque deja de expresar el receptor en la membrana plasmática. Y por ende la insulina, por mucho que irrite, por mucho que aumente la concentración, nunca va a poder mediar la respuesta. Uno de estos ejemplos es el glucagón. El glucagón es una hormona que es secretada, una hormona peptídica que es secretada por la célula alfa del páncreas, por el páncreas endocrino. Esto que tenemos acá, esta estructura que tenemos acá, esta línea que tenemos acá, es lo que se conoce, es el gen que resulta de la expresión del brazo largo del cromosoma 2.
En el cromosoma número 2, en el brazo largo, recuerden que el cromosoma es como una X. Los cromosomas son como una X. Entonces, a esto que está acá se le conoce como brazos, los brazos cortos. Y normalmente se identifican con la letra P. Y esto que está acá son los brazos largos, que normalmente se identifican con la letra Q. Entonces, cuando nosotros vemos ahí 2Q, eso quiere decir que sale del brazo largo del cromosoma 2. Y el gen expresa eso, toda esa proteína, una proteína muy grande, una proteína grande, que tiene varias proteínas dentro de sí misma. El GRPP, el glucagón propiamente dicho, y el GLP1 y el GLP2, que son los péptidos similares al glucagón. ¿Qué pasa? Que cuando esa es la proteína completa. ¿Qué pasa? Que cuando la proteína se sintetiza, entonces estos pedacitos se van a escindir, estos puntos de unión acá se separan para dar diferentes sustancias. En el caso de las células alfa-pancreáticas, el punto de la convertasa, que es una proteasa, el punto de decisión es aquí, aquí y aquí. Entonces ella va a tener este péptido, que es el péptido similar al glucagón, el glucagón propiamente dicho, y este factor que está acá, que es el resultado de la unión del GLP1 y el GLP2. Estos dos señores que están acá están siendo muy nombrados últimamente porque son el nuevo tratamiento mágico de la diabetes. En el caso, por ejemplo, del tejido intestinal, en las células intestinales no producen glucagón, sino que la unión del GRPP, el glucagón y el IP1 se llama glicentina, y esto que está acá, que es la unión del IP con el glucagón, se llama oxintomodulina. Ellos producen principalmente LP1 y LP2, que son encargados de regular la señalización insulínica. ¿Qué pasa con este glucagón? Bueno, que esta célula, la célula alfa, secreta el glucagón de una manera pulsátil, o sea que nosotros siempre tenemos cierta secreción de glucagón, pero el principal inhibidor de la secreción de glucagón por la célula alfa es la insulina. Cuando nosotros secretamos insulina, uno de los primeros mecanismos, una de las primeras acciones que hace la insulina es ir a la célula alfa pancreática para disminuir la secreción de glucagón o inhibir la secreción de glucagón. Lo otro que ocurre es cuando los niveles de azúcar bajan, entonces los niveles de insulina bajan, y al bajar los niveles de insulina, la célula alfa se libera y comienza a secretar el glucagón. El glucagón viaja por el torrente circulatorio y el glucagón va a mediar su acción sobre los tejidos que son sensibles al glucagón. Nosotros vamos a estudiar tres, que son los tres básicos para nosotros en metabolismo energético: tejido hepático, tejido muscular esquelético y tejido adiposo. Los tres tejidos son capaces o expresan el receptor del glucagón. El receptor del glucagón pertenece a una familia de proteínas. Familia de proteínas quiere decir que son... ¿Qué pasa con la familia? Porque uno reconoce que alguien es familia de alguien. Porque se parecen. Porque se parecen. No necesariamente son igualitos, pero se parecen. Tienen rasgos que uno puede decir: este es hermano de este es primo de este es tío de este es el papá o la mamá de este, porque tienen ciertas características. Las proteínas o los receptores se clasifican en familias. ¿Por qué? Porque tienen ciertas características comunes. Por ejemplo, el receptor de adrenalina, el receptor de glucagón y el receptor de algunas otras contrarreguladoras tienen esta característica común. Ellas pertenecen a los receptores de proteína 7 alfa hélice asociadas a proteína G. Profe, ¿qué es eso? Bueno, nada. Si nosotros tenemos la membrana plasmática, este receptor tiene la característica esto es un corte de la membrana que atraviesa la membrana plasmática 7 veces. La atraviesa, entra y sale, entra y sale, entra y sale. De manera que tiene el extremo carboxilo terminal
se encuentra en el dominio extracelular. Esto es el espacio extracelular, esto es la membrana plasmática y esto es el espacio intracelular. Y el dominio aminoterminal se encuentra en el interior de la célula, en el dominio intracelular. Entonces en el dominio intracelular tenemos 3 núcleos. ¿Por qué se llama alfa hélice? ¿Qué le recuerda alfa hélice? La estructura secundaria de la proteína. Porque en esta unión de acá, entre los diferentes bucles, el enlace tiene una estructura en alfa hélice. A ver, vamos a ver. ¿Ok? Por eso se llama la familia de los 7 alfa hélices, que los receptores 7 alfa hélices. Este receptor tiene la característica de que asociado a uno de los bucles, al tercer bucle de su dominio intracelular, tiene asociado a una proteína que se dice que es una proteína heterotrimérica. Heterotrimérica. Palabra compleja que no tiene ninguna complejidad, simplemente una palabra compuesta. ¿Qué significa hetero? Diferentes. Diferente. Tri. 3. 3. ¿Y esto? ¿Saben? No. Unidades. 3 unidades diferentes. 3 unidades diferentes. Es una proteína que tiene 3 subunidades diferentes. Una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Entonces es una proteína heterotrimérica. El receptor entonces atraviesa la membrana 7 veces, tiene en los núcleos de unión, en las secciones de unión lo que hacen son secciones de alfa hélice, por eso se llama 7 alfa hélice. Transmembrana asociado a proteína E. La proteína, el dominio de unión a la hormona es el dominio extracelular. En el dominio extracelular se une la hormona. Aquí se une la hormona. Llámese glucagón, llámese adrenalina. ¿Qué sucede entonces? En el interior, en el espacio intracelular, en el tercer bucle, tiene una proteína heterotrimérica que se conoce como proteína G. ¿Okay? La subunidad alfa, esto que está aquí es un ejemplo de una proteína que tiene regulación alostérica negativa. La subunidad alfa beta actúan como las subunidades alostéricas y alfa es una GTPasa. La GTPasa es una hidrolasa que es capaz de convertir el GTP en GDP. Pero cuando ella está, cuando la hormona no está, el ponente del receptor está inactivo, la proteína G está unida al receptor, las 3 subunidades están unidas entre sí y la subunidad alfa tiene unido un GDP. Tiene pegado así un GDP. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces? Bueno, somos Eila. No hemos comido, tenemos más de 12 horas sin comer, porque tenemos mucho tiempo sin comer, entonces nosotros tenemos niveles altos de glucagón. El glucagón llega al torrente circulatorio, llega a la célula hepática, o llega a una célula muscular, o llega a una célula adiposa y se une a su receptor. Cuando el glucagón se une al receptor, este receptor cambia de conformación. Y al cambiar de conformación, esta proteína G se libera.
AMP se libera. ¿Y para dónde va? Una vez que para el citoplasma, queda libre en el citoplasma. ¿Qué sucede? Que esta proteína G, cuando esto sucede, la subunidad alfa se disocia de beta gamma, cambia de conformación, pierde afinidad por beta gamma quedan en el citoplasma. Recuerden que estas son las subunidades alostéricas y alfa GDP, la subunidad alfa, perdón, cambia GDP por GTP y pasa a estar en su forma activa. Esa es su forma activa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, o sea, Profe, ¿qué hacemos? Lo mismo que hice yo. Se lo tienen que saber. O sea, esto se lo tienen que saber. No hay una vuelta, no hay un mecanismo, nada. Se lo tienen que estudiar. Igual como se estudian, no sé, que el esfenoide parece tiene unas alas y tiene un cuerpo. Eso se lo aprendieron. ¿Cómo se lo aprendieron? No se lo mandaron ni siquiera. No sé. Bueno, no importa. Solo con ver la estructura ya sabemos, ¿no? Porque dijiste lo que hay que entender todo. Lo primero que tiene que suceder es que Yo ni al al separarse, alfa pierde afinidad por beta gamma, que el dímero beta gamma queda separado de la subunidad alfa y alfa, cambia GDP por GTP y pasa a ser alfa GTP, que es la forma activa. Esta alfa GTP es un regulador alostérico de al menos 2 enzimas claves, pero existen 3 isoformas de la proteína G. Existe una proteína GA, existe una proteína GC y existe una proteína GI. La proteína GA actúa a través de la generación de AMP cíclico. La proteína GC actúa a través del aumento de la concentración de calcio intracelular mediante la generación de fosfoinosípidos, inosíticos y diacilglicerol. Y la proteína GI es inhibidora. Y vamos a dejarlo ahí. Simplemente es inhibidora. Los tejidos expresan diferentes isoformas de la proteína G. Algunos expresan proteína GA, otros proteína GC, otros proteína GI. El asunto es que la respuesta va a ser dependiendo de eso. Entonces, ¿qué sucede? Si esto que está acá es una proteína GA, nosotros, la célula, dentro de la célula, existe una enzima que se encuentra anclada a la membrana plasmática y que se llama adenilato ciclasa. Esta enzima lo que hace es transformar el ATP en AMP cíclico. ¿Ok? Ella lo que hace es eso. Transforma el ATP en AMP cíclico. Pero esta enzima, permítanme replantearlo, esta enzima es una enzima que tiene una subunidad alostérica. La subunidad alostérica tiene que tener unido algo para que ella pueda funcionar. Y es alfa GTP. Es la subunidad, el regulador alostérico positivo. Esto tiene un efecto regulador alostérico positivo sobre la actividad del aliniato ciclasa. Cuando alfa GTP se libera, alfa GTP va a la membrana plasmática, se une a la adenilato ciclasa y la activa. Entonces la enzima comienza a producir AMP cíclico, AMP cíclico, AMP cíclico, AMP cíclico, y comienzan a aumentar los niveles intracelulares de AMP cíclico. Existe una proteína que se llama proteína quinasa A. Si es una proteína quinasa, ¿qué hacen las quinasas? Quinasa, Son transferasas, son fosfotransferasas. Una fosfotransferasa. Les dije que se aprendieran eso Sí. y que lo tomaran en cuenta porque íbamos a conocer un montón de sinasas en el camino. Bueno, esta proteína quinasa A es una sinasa. Ella lo que hace es
tomar fosfato y transferirlo desde un donador hasta un aceptor. Si es una proteinquinasa, ¿quién será el aceptor del fosfato? Una proteína. Una gran variedad de ellas. La proteinquinasa A tiene la característica de que ella reconoce a múltiples enzimas, tiene múltiples sustratos. Pero ¿qué pasa? Esta proteína quinasa A tiene también regulación alostérica. Y el regulador alostérico es el AMP cíclico. Por eso A. Profe, pero el AMP cíclico es como proteína también. No, ¿qué es el ATP? Ah, ok. ¿Qué es el ATP? Mentira. ¿Sabemos? ¿Te acuerdas qué es el ATP? Que está unido a una ribosa y que está unido a 3 fosfatos. ¿Ok? ¿Qué hace ella? Ella es capaz de promover un ciclo aquí dentro del azúcar, mediado por fosfato. Y a ese compuesto se le llama AMP cíclico. Por ende, ¿qué será? ¿Qué es eso? Una proteína, un ácido nucleico, un ácido nucleico. Eso que está ahí es un ácido nucleico. El AMP cíclico es un ácido nucleico. Y es el regulador alostérico de la proteína quinasa A. Proteína quinasa significa fosfotransferasa de proteína asociada a AMP cíclico. Entonces, cuando el AMP cíclico, entonces esta señora tiene varios sitios alostéricos. Cuando el AMP cíclico se une a los sitios alostéricos, entonces activa a la proteína quinasa A. ¿Qué va a hacer la proteína quinasa A? La proteína quinasa A va a tomar una proteína que está desfosforilada y la va a transformar en una proteína fosforilada. Dependiendo de la proteína, esa proteína normalmente es una enzima, dependiendo de la enzima, la activará o la inactivará. Eso es proteína quinasa A. Glucano se une al receptor, receptor cambia de conformación, proteína G se disocia, alfa se separa de beta gamma, cambia GDP por GTP, activa la adenilatociclasa, adenilatociclasa aumenta los niveles de AMP cíclico regulador alostérico positivo de la proteína quinasa A, proteína quinasa A comienza a fosforilar proteínas para activar las enzimas, para activarlas o inactivarlas. Les pongo un ejemplo, les pongo 2 ejemplos. Imaginémonos que esto que está acá, eso es una célula adiposa. Eso es una célula adiposa. Ya habíamos dicho que las células adiposas de ella están degradando los triacilglicéridos. Están convirtiendo los triacilglicéridos en ácidos grasos y glicerol porque ella necesita los ácidos grasos para que corazón, músculo esquelético y otros tejidos puedan utilizar los ácidos grasos como fuente de energía, además de que el hígado está convirtiendo los cuerpos cetónicos en azúcar y esos cuerpos cetónicos también pueden alimentar al neurónio. Entonces imagínense que esa es la situación actual de ella. Eso es lo que está pasando en los adipocitos de ella. ¿Por qué los adipocitos de ella están haciendo eso? Bueno, porque ella está secretando glucagón, que no está inhibido por insulina. El glucagón se une a su receptor, el receptor cambia, la proteína G cambia alfa GDP por GTP y alfa GTP se une a la adenilatociclasa. La adenilatociclasa comienza a transformar el ATP en AMP cíclico, el AMP cíclico activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A fosforila la lipasa sensible a hormona. La lipasa sensible a hormona es la enzima responsable de la degradación de los triacilglicéridos en el tejido adiposo. ¿Qué hace la lipasa sensible a hormona? Corta la unión de los 3 ácidos grasos con el glicerol, liberando 3 ácidos grasos libres y una molécula de glicerol. La lipasa sensible a hormona desfosforilada es inactiva. Cuando la proteína quinasa A la fosforila, la activa. Y la lipasa sensible a hormona comienza a degradar los triacilglicéridos. Entonces eso pasa, por ejemplo, en el tejido hepático, ocurre lo mismo básico. Glucagón se une a su receptor, alfa GDP cambia por GTP, pasa a su forma activa, se une a la adenilatociclasa aumenta los niveles de AMP cíclico activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A fosforila
a la glucógeno sintasa sinasa. La glucógeno sintasa sinasa en su forma desfosforilada inactiva, cuando la fosforila la activa. La glucógeno sintasa sinasa es la fosfotransferasa que se encarga de fosforilar a la glucógeno sintasa, que es la enzima que se encarga de producir glucógeno, de agregar glucosa al glucógeno. Cuando se fosforila se inactiva. Entonces, en el caso de el hígado de ella no está produciendo glucógeno. ¿Por qué? Porque ella necesita sacar glucosa, no meter glucosa. Porque ella no tiene glucosa. Porque no ha comido desde ayer a las 12. Por cierto, no sé tan tarde. Está gritando, haciendo ya. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esta señal no es eterna. Recuerden que yo les dije que alfa GTP es una GTPasa, para que eventualmente alfa GTP o basado en la señal, alfa GTP transforma el GTP en GDP. El glucagón, por supuesto, desaparece de acá. Cuando el glucagón es removido de acá, entonces la señal se para. Además que alfa GDP hidroliza el GTP en GDP, vuelve a su forma inactiva, se une de nuevo a beta gamma y la subunidad completa o la proteína completa se une de nuevo al receptor. Los niveles de MP cíclico caen, la proteína quinasa se inactiva y se acabó la señal. Pero no va a pasar. ¿Terminó la clase? No, que quedó, pero no la clase. Ah. Eso es proteína GA. Ahora existe una proteína GC. Todo es similar. Glucagón se une al receptor, el receptor cambia de conformación, pierde afinidad por la proteína G, alfa GTP cambia a alfa GTP, se libera de la subunidad beta gamma y este alfa GTP también es regulador alostérico positivo de otra enzima, pero en este caso esta enzima se llama fosfolipasa C. Fosfolipasa C. ¿Qué hará una fosfolipasa? Forila. No, es una lipasa. ¿Es una lipasa de qué? De fosfolípidos. Degrada los fosfolípidos de la membrana. Entonces, nosotros habíamos dicho que el fosfolípido era un glicerol que tenía unido dos ácidos grasos. Esto se llama diacilglicerol. Esto que tenemos nosotros acá es el diacilglicerol. Pero ahora acá nosotros agregamos un fosfato y a ese fosfato le metemos serina para hacer fosfatidilserina o etanolamina para hacer tidile, dos ácidos grasos, tidiletanolamina o fosfatidilinositol o fosfatidilcolina, que son los cuatro de fosfolípidos. ¿Okay? ¿Qué hace la fosfolipasa C? La fosfolipasa C toma un fosfolípido particular, no actúa sobre cualquier fosfolípido, sino que él actúa sobre el fosfatidilinositol trifosfato. Fosfatidilinositol es este. Tengo un tic nervioso. Fosfatidilinositol es eso. Es un anillo que tiene un hidroxilo en cada una de sus posiciones. Entonces esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces si a esto yo le meto aquí un fosfato y aquí un fosfato, eso será un fosfatidilinositol trifosfato, que es eso que está ahí, PIP3. Fosfatidil, PI, inositol, trifosfato, PIP3.
3-fosfato, inositol y el fosfatidil, que es el ácido, que es el fosfolípido. Ahora, esta señora, la fosfolipasa C, es capaz de romper este enlace que está aquí y liberar, dejar el fosfato aquí y libera el inositol trifosfato. Eso es la acción de la fosfolipasa C. Ella toma el PIP3, que es el fosfatidil inositol trifosfato. La fosfolipasa C lo que hace es transformar esto en diacilglicerol más inositol trifosfato, que es IP3. Fosfatidil inositol trifosfato, o inositol trifosfato, fosfatidil trifosfato, como lo quieran leer igual. Entonces, estos dos señores se convierten en segundos mensajeros. El diacilglicerol puede ir a los canales de calcio que se encuentran en la membrana y los abre. Entonces el calcio comienza a entrar desde el espacio intracelular hacia el espacio intracelular. Y en el retículo endoplásmico, con el retículo sarcoplásmico, si estamos en una célula muscular, también hay receptores de calcio. Entonces el calcio que está guardado aquí sale por acá. Los niveles de calcio elevados van a activar a una enzima que se llama calmodulina, que tiene 4 sitios de unión para el calcio. Cuando la calmodulina tiene 4 calcios en su estructura, es capaz de unirse a otras enzimas, como ciertas sinasas, para activarlas. Y así se media entonces la respuesta. La respuesta también es controlada por la misma vía. El glucagón se remueve, se acaba la señal del receptor y la subunidad alfa hidroliza GDP, el GTP a GDP, pierde la afinidad por la fosfolipasa C y se une entonces a la subunidad beta gamma y al receptor para parar la señal.